Bueno, buenas noches, hermanos. Quiero que me acompañen a la primera epístola a los tesalonicenses. Hoy nos toca ver el final del primer capítulo, los últimos dos versículos, 9 y 10. Es una carta hermosa que escribe el apóstol Pablo y es muy interesante ver el contexto por el cual Pablo escribe esta epístola. Antes de adentrarnos en los versículos que tocan esta noche, me gustaría hablar y hacer algunas aclaraciones acerca de la ciudad de Tesalónica, la iglesia en Tesalónica y de los hermanos allí, cómo era que estaban viviendo ellos allí. La ciudad de Tesalónica fue visitada por Pablo en su segundo viaje misionero, eso lo podemos leer nosotros en Hechos capítulo 17. Y lo interesante es que Pablo estuvo en esta ciudad muy poco tiempo, solo unas pocas semanas. Dice el texto en Hechos 17 que él discutió, Pablo acostumbraba predicar el evangelio primero en las sinagogas. Dice que el texto que Pablo discutió con ellos durante 3 días de reposo, argumentando que Jesús era el Mesías. Pero luego se armó tal alboroto que Pablo y sus compañeros tuvieron que salir de la ciudad, dirigirse a Berea y luego continuar su viaje misionero. De esta forma, Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. Y con respecto a esta ciudad, es interesante que Pablo continúa su viaje misionero, llega a Corinto y en Corinto, aproximadamente 1 o 2 años después de haber estado en Tesalónica, empieza a escuchar de manera espontánea, por boca de todos, la fe de los tesalonicenses. Aquel grupo pequeño con el que él compartió solo unas semanas, empieza a escuchar de forma espontánea que todos alababan y elogiaban la fe de ellos. Y no solo eso, sino que muchos habían venido al Evangelio por boca de ellos. Y más aún, conocían a Pablo y conocían la labor de los misioneros por boca de los tesalonicenses. Esto es muy interesante y no es de sorprender, porque esta ciudad estaba ubicada geográficamente en un punto estratégico. En primer lugar, la ciudad era la capital de la provincia de Macedonia y estaba ubicada justo en medio de la Vía Egnatia, que era una ruta que atravesaba todo el sur del continente europeo de este a oeste, de costa a costa, y llegando a la costa era unida por un breve trecho de navegación con la Vía Apia, que iba directamente hasta la ciudad de Roma. De manera que esta era la ruta principal por la que se viajaba desde Roma hasta el oriente. Y más aún, esta ciudad de Tesalónica estaba ubicada entre Macedonia y Acaya. Era la capital de Macedonia, pero estaba muy al sur, de manera que era la parada casi obligatoria de todos aquellos viajeros que iban de Macedonia a Acaya. Por lo que, viendo la ubicación, nosotros podemos entender que Tesalónica era una ciudad multicultural que estaba llena de judíos, de griegos, de romanos, y que tenía un tránsito impresionante. Miles de peregrinos y de comerciantes viajaban de todos lados y pasaban por Tesalónica. Sin mencionar que era una ciudad portuaria. También cientos de comerciantes llegaban, iban y venían en barcos. Por lo que no es de sorprender que el Evangelio se haya dispersado con tanta facilidad desde Tesalónica. Pablo estuvo en Tesalónica aproximadamente en el año 50 y tras el alboroto él se va. Luego de unas 2-3 semanas, poco tiempo, él se va. Continúa hacia Berea, luego de Berea continúa su viaje misionero. Luego llega a Corinto.
que se encontraba justamente en la provincia de Acaya. Y desde allí, tras escuchar el testimonio y el reporte espontáneo de todos allí acerca de los tesalonicenses, él entonces escribe esta epístola. Para concluir con esta breve introducción, y antes de adentrarnos bien en los textos que tocan esta noche, sí me gustaría aclarar, que no es una cuestión menor, es que nosotros vamos a ver varios temas esta noche que Pablo menciona en los versículos 9 y 10, pero sí quiero aclarar que no es la intención del apóstol hacer una exposición sobre estos temas. Nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo habla aquí sobre cómo se ha divulgado la fe, sobre cómo los hermanos en Tesalónica abandonaron los ídolos para servir a Dios. Habla de la segunda venida de nuestro Señor y habla de cómo Cristo libra de la ira. Él habla de estos 4 puntos en estos versículos. Sin embargo, no es la intención exponerlos o enseñarlos, sino que Pablo está de alguna forma elogiando la fe verdadera que estos hermanos tenían. Sin embargo, nosotros hoy creo que vale la pena profundizar, no sé si profundizar es la palabra, por lo menos ver de una manera muy superficial estos aspectos de la fe de los tesalonicenses. ¿Y por qué digo superficial? Porque podríamos hacer innumerables enseñanzas y sermones acerca de la segunda venida de nuestro Señor. Lo mismo con respecto a cómo Cristo libra de la ira. Sin embargo, por amor al tiempo, vamos a ver y adentrarnos en algunos aspectos sobre estos puntos que menciona el apóstol. Vamos a ver 4 puntos esta noche. Primero, la verdadera fe se divulga. Segundo punto, la verdadera fe produce frutos. Tercer punto, el Cristo resucitado regresará. Y el cuarto punto, el Cristo resucitado libra de la ira. Antes de comenzar con el primer punto, me gustaría que leyéramos el texto. Los versículos que nos tocan esta noche son 9 y 10, pero me gustaría leer desde el versículo 6. Por lo que acompáñenme a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 6 al 10. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Vamos a orar una vez más antes de comenzar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por este momento, Señor. Y rogamos, Señor, por tu guía en este momento, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y queremos, Señor, anhelamos escuchar tu voz. Queremos que tu verdad sea expuesta, Señor, y rogamos que nos guíes. Guíanos en tu palabra, Señor, y habla en esta noche. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Por lo que sin más, vamos a empezar con el primer punto. Primer punto, la verdadera fe se divulga. La verdadera fe se divulga. Nosotros vemos en el versículo 9 que el apóstol Pablo continúa hablando acerca de que la fe de estos tesalonicenses y el testimonio de ellos era conocido por todos, más allá de solo Macedonia y Acaya. Cuando Pablo dice, porque ellos mismos,
Ese ellos mismos se está refiriendo a personas ajenas a Tesalónica, creyentes de todos lados que conocían el Evangelio, que conocían a los misioneros, que conocían de la labor misionera de Pablo por boca de los tesalonicenses. Sabían cómo Pablo había venido, sabía cómo lo habían recibido. Pablo desde Corinto comienza a escuchar que personas habían llegado a la fe y que lo habían conocido a él por lo menos de nombre por boca de los hermanos en Tesalónica. De manera que Pablo dice que no tienen necesidad de hablar nada. Es interesante que esta fe fue divulgada, pero para que esto suceda, no basta con predicar algunas veces al mes, no basta con reunirnos como iglesia y salir una vez cada tanto a hablar de Cristo, no basta con entregar algún panfleto de vez en cuando, y no digo esto para desmerecer estas actividades, de ninguna manera, de ninguna manera. Sin embargo, lo que quiero decir es que para que la fe se haya divulgado de esta forma en la ciudad de Tesalónica y más allá de Macedonia y Acaya, no basta solamente con eso, sino que hay que ser intencional. Intencionalmente en todo momento hay que hablar de Cristo, es decir, hay que ser intencional en difundir la palabra del Señor. Si la fe es verdadera, si la fe que decimos tener es verdadera, absolutamente todo lo que hagamos, digamos y pensemos va a ser en concordancia con esa fe. Esta fe, si es verdadera, esta fe será la vara con la que miramos todas las cosas. De esta manera vivían los hermanos en Tesalónica. A pesar de ser una iglesia joven, pequeña, que llevaba muy poco tiempo en el Evangelio, y a pesar de la terrible persecución que se llevaba adelante en aquella ciudad y en todos lados, luego del alboroto de Hechos 17, ellos seguían viviendo y predicando la verdadera fe. Ellos vivían según el Evangelio y predicando el Evangelio. Dice Mateo 5, versículos del 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así vivían los tesalonicenses. A pesar de la persecución, a pesar de ser una iglesia pequeña, su fe era tan pura y tan verdadera que absolutamente todos los aspectos de su vida estaban inundados por esa fe, y esa fe era evidente. Era evidente. Por lo que se divulgó, se esparció hasta llegar a todos lados. Es interesante también destacar en el versículo 9, cuando Pablo dice, cuando Pablo dice que todos saben la manera en que nos recibisteis, Pablo no está hablando de una bienvenida que hayan dado los tesalonicenses a los misioneros. Cuando Pablo dice que todos conocen la manera en que nos recibisteis, está hablando más bien de la forma en que los misioneros llegaron a Tesalónica. Esto es interesante porque Pablo luego se defenderá de todos aquellos perversos, calumniadores que atacarán a los hermanos diciendo que actuaban con intenciones ocultas. Nosotros vemos en el capítulo 2, en el versículo 5 de esta misma epístola, Pablo menciona que ellos son testigos, los tesalonicenses son testigos, que ni él ni ningún otro fue lisonjero o actuaron por avaricia. De manera que Pablo no tiene mucha necesidad de defenderse, porque la fe de los hermanos en Tesalónica se había difundido por todos lados, pero no solo la fe, sino que también la integridad de aquellos por quienes llegó esa fe, la integridad de los hermanos que fueron a predicar el Evangelio. También los tesalonicenses hablaban bien de Pablo, daban buen testimonio de Pablo, de manera que él
no tenía necesidad de hablar nada. No tenía necesidad de defenderse de aquellos quienes lo calumniaban porque los hermanos daban buen testimonio de él. Dice Proverbios 27:2, alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Y de esta misma forma, Pablo no necesitaba hablar bien de él mismo porque su testimonio fue tal, al llevar el Evangelio a Tesalónica, que los hermanos daban buen testimonio de él. Y este es un ejemplo digno de imitar, pues pensaba cuando leía este texto que todos nosotros somos más propensos a murmurar que a hablar bien de un hermano. Pareciera que las malas noticias o los roces con un hermano son más fáciles de difundir, casi que pareciera que no hay tanto interés en difundir lo bueno, sino lo malo. Sin embargo, esto hicieron ellos. Ellos divulgaron su fe y dieron buen testimonio de los misioneros, logrando que éstos no tengan necesidad de hablar nada. No necesitaban defenderse. Los hermanos le conocían y los hermanos daban testimonio de él. De manera que con respecto a este punto, la verdadera fe se divulga, inunda nuestra vida. Si nuestra fe es verdadera, inunda nuestra vida. Y no vamos a necesitar estar buscando oportunidad de predicar. Saldrá naturalmente. Si nuestra fe es verdadera, naturalmente la vamos a divulgar. Segundo punto en esta noche, la fe verdadera produce frutos. La fe verdadera produce frutos. Con respecto a este punto, nosotros podemos decir a grandes rasgos que la fe verdadera produce dos cosas: arrepentimiento y servicio a Dios. Como mencionamos nosotros en la introducción, la ciudad de Tesalónica era una ciudad multicultural en la que convivían judíos, griegos, romanos, por lo que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que la ciudad estaba atestada de idolatría. Y esto es interesante porque Pablo solía predicar el Evangelio primeramente en las sinagogas. Y al proclamar la verdad del Evangelio en las sinagogas, Pablo podía asumir con total tranquilidad que sus oyentes conocían a la perfección al Dios de Israel. Conocían al Dios de Israel, conocían al Dios vivo, conocían al Dios verdadero, y lo único que hacía falta era mostrarles a la luz de las Escrituras que Jesús era el Mesías, que Jesús era aquel Cristo prometido desde el principio. De hecho, esto es lo que Pablo hacía. Esto es exactamente lo que Pablo hacía. Nosotros, si me acompañan a Hechos capítulo 17, voy a leer Hechos 17, versículos del 1 al 3. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. De manera que Pablo, al predicar a los judíos, asumía que ellos ya conocían a Dios, por lo que era necesario mostrarle desde las Escrituras del Antiguo Testamento, desde las profecías de los profetas, que Jesús era ese Cristo y ese Mesías que había de venir. Sin embargo, en el caso de los gentiles había que iniciar de cero. No era lo mismo hablar de Cristo a aquellos que conocían a la perfección la ley de Moisés y las Escrituras de los profetas, que a aquellos que no tenían ni idea de quién era Jehová. En este segundo caso, era necesario además denunciar la religión falsa. Sin embargo, en la ciudad de Tesalónica
ocurrió que muchos creyeron en el Evangelio y se convirtieron de los ídolos a Dios. Y quiero que nos detengamos por unos momentos a considerar esto, porque lo que conlleva esta renuncia a los ídolos quizás es mucho más profunda de lo que podemos imaginar con una simple lectura superficial. Para nosotros quizás pensar en ídolos, en este contexto, en el mundo en el que vivimos, o deidades paganas, es un tanto extraño. Nosotros no, si salimos a la calle no vamos a ver personas postrándose ante imágenes de yeso o de bronce o de lo que sea. No es lo habitual. Hay quienes lo hacen, pero no es lo normal. Sin embargo, en el contexto en el que vivían los tesalonicenses, era lo que el mundo hacía. Pensando en esto, el renunciar a los ídolos no era solamente un cambio y ya. El renunciar a los ídolos era abandonar la fe de la familia, era renunciar a los dioses a quienes tus ancestros habían servido. Era convertirse en el traidor de la familia y era quedar automáticamente excluido y marginado de un montón de aspectos de la vida diaria. Por lo que no es simplemente un detalle menor que se divulgue por todos lados que los hermanos tesalonicenses habían dejado los ídolos para servir a Dios. Quienes escuchaban eso entendían a la perfección el gran cambio que esto significaba. Quizás hoy en día lo más parecido a este caso sea convertirse mientras uno está en una iglesia falsa. Tiene sus diferencias, pero es quizás lo más similar que podemos pensar. ¿Cuántos de nosotros nos encontramos con el verdadero evangelio mientras estábamos formando parte de una iglesia falsa? Quizás en el mejor de los casos el hermano que se salve en ese contexto se vaya de buena forma y ya, pero no es lo habitual. Lo que suele pasar es que el hermano es tratado de ingrato, de traidor, y que haya peleas y disputas acerca de lo que cada uno entiende del Evangelio. Pero más allá de estas diferencias que puede existir entre nuestro contexto y la Tesalónica del primer siglo, nosotros sí podemos afirmar que la verdadera fe produce este cambio. La verdadera fe produce arrepentimiento. Y más allá, dejar a los ídolos no basta. Yo quiero que se imaginen que están viajando a algún lugar y toman el camino equivocado. ¿Qué es lo que harían? Si ustedes están viajando y toman un camino equivocado, no basta solo con detenerse. Detenerse está bien, pero hay que ir más allá. Hay que volver y tomar el camino correcto. De esta forma, la verdadera fe no solamente produce arrepentimiento, sino también produce servicio. Ellos dejaron a sus ídolos, pero no solamente para abandonarlos, sino para darse la vuelta y servir al Dios vivo. Naturalmente, el creyente genuino servirá a Dios, pues su fe lo va a mover a eso. ¿Estás sirviendo a Dios en este momento? Si la respuesta es no, yo te invito a que evalúes tu condición delante de Él, porque una fe que no produce servicio no puede ser una fe verdadera. Si tu fe no te mueve a servir al Dios vivo, raramente es una fe verdadera. Es importante destacar que cuando yo digo servicio, no me estoy refiriendo a servicio público o servicio visible dentro de la iglesia. Servir no es solamente enseñar desde el púlpito o acomodar y limpiar el salón. No, uno sirve a Dios cuando obedece. La obediencia es servicio. ¿Y cómo uno sirve a Dios? Obedeciendo su voluntad revelada. Su voluntad revelada la conocemos. Es amar a Dios con todo el corazón, amar al prójimo como a uno mismo. Si queremos saber cómo actúa la verdadera fe en un creyente, los invito a todos a leer Primera de Juan, donde claramente vemos que amar a Dios se ve en cómo amamos a los hermanos.
La obediencia es el servicio. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien es la cabeza. ¿Cómo puede uno amar la cabeza y no al cuerpo? Si amamos a Cristo, ¿tendremos en poco a su iglesia? De esta forma nosotros podemos ver claramente que la fe verdadera produce arrepentimiento, produce servicio, produce obediencia, produce amor por el hermano. De manera que si no amas al hermano, si tenés en poco a la iglesia por la que Cristo murió, si no tomás su día con seriedad y solemnidad, si tenés en poco su palabra, o si vivís tomando a la ligera su consejo, con todo el amor del mundo te digo que evalúes tu condición, porque muy probablemente tu fe no sea verdadera. Dice Primera de Juan 2:10, y en esto sabemos que le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y voy a leer un texto más, si me permiten, Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Guardar los mandamientos, buenas obras que Dios preparó y ser celosos de buenas obras son aspectos que definen a un hijo de Dios. El creyente verdadero, la fe verdadera, producirá obras, producirá frutos, producirá arrepentimiento. Punto 3 en esta noche. El Cristo resucitado regresará. La fe verdadera cree y espera que el Cristo resucitado regresará. ¿Ustedes lo creen? Jesús es el Mesías prometido, aquel Cristo anunciado desde el principio, el mismo que luego de morir en la cruz se levantó de entre los muertos, y Él volverá por los suyos. Nosotros vivimos quizá demasiado ocupados en nuestros propios asuntos. Realmente la venida de Cristo es un tema apasionante, pero quizás no le damos la trascendencia que debería. Quizás no pensamos ni consideramos tanto como deberíamos. Vivimos muy ocupados en nuestros propios asuntos que a menudo olvidamos esta verdad que es segura y certera, casi como si la ignoráramos a propósito, diría. Esperando que se tarde un poco más hasta que yo logre primero cumplir mis metas personales. Sin embargo, esta era la esperanza de los tesalonicenses. Ellos hablaban de la venida de Cristo con ese carácter inminente, como si en cualquier momento se rajaba el cielo y Cristo venía. La fe verdadera produce ese anhelo por el regreso del Señor. No importan mis sueños, no importan mis metas, solo anhelo que el Señor vuelva, que Él regrese y que lleve a su iglesia consigo, a disfrutar de una eternidad junto a Él, por fin libres de los pecados y las debilidades con las que batallamos diariamente. Yo no sé cuántos aquí han leído el libro El mártir de las catacumbas. Sé que lo leyeron varios porque mi esposa lo recomienda insistentemente. Si bien es una historia ficticia, narra la conversión de un romano en el primer siglo y muestra de manera cruda la realidad que la iglesia vivía en ese tiempo. Ellos vivían escondidos a causa de la cruel y terrible persecución. Yo no sé si todos saben lo que le pasaba a un cristiano si era descubierto. Ellos podían ser echados a la cárcel, que era lo más tranquilo que podía pasar, o echados a las fieras en el circo romano para que los despedacen mientras los espectadores aplaudían, o bien podían ser empalados, vivos, bañados en aceite y encendidos para alumbrar las calles de Roma como antorchas humanas. Esa cruel persecución era tal que los creyentes se aferraban a la esperanza de la venida de su Señor y a la resurrección final de los redimidos con todas sus fuerzas. La fe en la resurrección de los justos en aquel día final era una realidad que se palpaba. En ese contexto la fe se respiraba,
se vivía a diario sin que importe nada más. No tenían nada más. Solo la esperanza de que Cristo volvería por ellos. Y ellos hablaban de eso, lo comunicaban, lo divulgaban, se aferraban con todas sus fuerzas. Dice Hechos 17, 30 y 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo vuelve, eso no hay duda. Esa es una verdad certera de las Escrituras. Nosotros hemos estudiado previamente cuando finalizamos con el libro de Esther y hemos mencionado algunas cuestiones acerca de este día final. Cristo regresará, eso es un hecho. Y la garantía de su regreso es su resurrección. Este Dios hombre, luego de morir, resucitó y se levantó de entre los muertos y vive para siempre. De manera que no hay duda, Él a su tiempo volverá. Dice Jesús en Juan 14:3, y si me fuere os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cómo nos encontramos nosotros ante esta realidad? Hemos dicho aquella vez que este día será de gozo y de alegría para algunos, pero terrible y temible para otros. Será tan terrible que los poderosos del mundo le rogarán a las montañas que se caigan sobre ellos para ocultarlos de la ira del Cordero. Todas estas imágenes nosotros podemos leerlas en Apocalipsis, y el Apocalipsis es un libro muy interesante, lleno de figuras, que puede presuponer quizás un reto complicado de interpretación. Sin embargo, el primer versículo del libro de Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo. Una vez un hermano, me acuerdo que me dijo, hablando sobre el Apocalipsis, me dijo, el Apocalipsis es una revelación de Cristo, y yo me quedé como, sí, pero yo no entendí que lo que él se estaba refiriendo, que no es una revelación de Cristo en tanto que Cristo nos revela algún misterio, sino que el Apocalipsis es una revelación de la persona de Cristo. El Apocalipsis nos muestra a Cristo, al Cristo resucitado que viene en juicio. Este es el gran final. Cristo vendrá de una forma muy diferente a la encarnación. En su primera venida, Cristo vino como cordero, manso, humilde, y como cordero fue llevado al matadero y enmudeció y no abrió su boca. Sin embargo, en su regreso, no volverá como cordero, sino como león. Y no enmudecerá su boca, no cerrará su boca, sino que, como dice Apocalipsis 19, Él hablará y su palabra será como una espada aguda para herir con ella a las naciones. Cristo volverá como el rey de todo lo creado, como la autoridad suprema de todas las cosas, y Él juzgará a todos. Dice Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Quizás hablando en estas generalizaciones es fácil perderse, pero créeme cuando te digo que vos vas a estar ahí. Tú estarás ahí, y no como espectador, sino que estarás parado delante de Él y Él te juzgará. ¿Estamos preparados para ese momento? ¿Estamos realmente preparados para estar en pie ante este Cristo glorioso que viene y nos juzgará? Dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios airado. No por nada este día es conocido como el día de la ira,
o el día de Jehová grande y terrible, porque habrá ira. Habrá ira. Dios juzgará y condenará a una eternidad de tormentos indescriptibles a todos los hombres a causa de sus pecados. Mencionamos la última vez que lo más espantoso de esta condenación no son las llamas del infierno, sino que los condenados pasarán una eternidad en la presencia de un Dios airado, provocado y ofendido, que derramará su ira santa una y otra vez sobre ellos por toda la eternidad. Cristo regresa, el Cristo resucitado regresará. La fe verdadera produce esa esperanza y ese anhelo por su regreso. Pero el Cristo resucitado vendrá y traerá ira. Sin embargo, hay una salida. Hay una salida. Lo que me lleva al punto 4 en esta noche, que el Cristo resucitado libra de la ira. El Cristo resucitado libra de la ira. Y este es quizás el punto más importante de la fe. La verdadera fe confía en aquello que no se puede ver o probar. Es muy interesante el relato en Lucas 5, le pido que me acompañen a Lucas 5, versículos 17 al 25. En este relato, Jesús sana a un paralítico que es bajado desde el techo por sus amigos para ponerlo delante de Jesús y que éste lo sane. Voy a leer el texto. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Hasta ahí con la lectura. Quizás el texto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero quiero llamar un poco la atención sobre la respuesta de Jesús a los escribas y fariseos. Notemos la pregunta que hace Jesús a los fariseos. Él les pregunta: ¿qué es más fácil decir? En otras palabras, si Cristo hubiera sido un farsante y pretendía engañar al pueblo, ¿qué era más fácil de decir? ¿Qué era más fácil de fingir? Sin duda era mucho más fácil decir: tus pecados te son perdonados, porque no había manera alguna de probarlo. No había manera alguna de probar que ese perdón era cierto. Cualquiera podría haber venido y puesto sus manos en el paralítico y dicho: tus pecados te son perdonados, y no habría forma alguna de probar que ese perdón era cierto. Solo él y Dios sabían si era cierto o no. Sin embargo, Jesús hace un milagro y sana por completo al paralítico, que luego se levanta de un salto y sale caminando y glorificando a Dios. Y es interesante la razón por la que Cristo realiza este milagro. Él dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, no solo perdonó los pecados de este hombre, lo que era fácil de decir o de fingir, sino que también sanó su enfermedad, dando una señal innegable de su poder, demostrando de esta forma que Él puede hacer tanto lo uno como lo otro, tanto sanar como perdonar. De esta forma,
La fe verdadera confía en aquello que no se puede ver o probar. En otras palabras, la fe verdadera es aquella que confía que esa ira que vendrá el día final no me alcanzará a mí porque Cristo me salvó. Esa fe, esa esperanza es verdadera y libra de la ira. Y más allá de estas cosas es interesante el concepto de la fe, pues quiero que pensemos en esta noche un poco en cuanto a todo lo que conocemos de Cristo. Pues no es necesario tener fe para creer o aceptar la mayoría de las cosas que sabemos de Cristo, que vemos de Cristo en la Biblia. Es decir, no necesitamos fe para creer que hubo un Jesús de Nazaret. La historia nos muestra que hubo un Jesús de Nazaret. No es necesario fe para aceptar que Él es el Hijo de Dios, pues en múltiples ocasiones Cristo hizo señales que demostraban su poder. De hecho, podemos leer claramente en Juan 10, versículos del 22 al 42, cuando Jesús está argumentando contra los judíos que le rechazaban, Él termina diciéndole que sus obras dan testimonio de Él y finaliza diciendo, si no me creen a mí, créanle a las obras, porque ellas dan testimonio de mí. De manera que hay múltiples señales, múltiples despliegues de su poder atestiguado por miles de personas, que no es necesario fe para aceptar que Él es el Hijo de Dios. No se necesita fe tampoco para aceptar la resurrección de Cristo de entre los muertos, ya que hay testimonios innumerables de aquellos que lo vieron resucitado durante 40 días y apareció a 500 hermanos a la vez. Estas personas no solo lo vieron, sino que pasaron de ser cobardes a derramar su sangre y sellar su testimonio con sangre diciendo, Jesús vive, lo vi. Dentro de la teología hay una rama que se llama apologética, y quienes se dedican a la apologética viven discutiendo y argumentando con ateos o con filósofos o con innumerables personas acerca de estos temas, y ellos desde la razón y desde la historia fácilmente prueban estas cosas. De manera que si tu fe está puesta en la mera existencia de un Cristo, o que Él era el Hijo de Dios, o que vivió, murió y resucitó, en realidad estás bien, pero falta más. De hecho, no estás haciendo más que los demonios. Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Eso dice Efesios 2:8. La fe es el medio por el cual fluye la gracia. Es como si quisiéramos encender un velador. Necesitamos enchufarlo a la corriente. No importa dónde esté el velador, no importa qué tan cerca esté de la fuente, si no está enchufado en el lugar exacto, no va a encender. Puedo ponerlo acá, puedo ponerlo en el piso, puedo ponerlo cerca de la pared, puedo ponerlo al lado del toma, pero no va a encender si no lo enchufo. De la misma manera pasa con la fe. Si yo no lo enchufo en el lugar exacto, la electricidad no podrá alimentarlo y no podrá ser encendido nunca. Y con la fe pasa eso, no importa si estás lejos, no importa si estás cerca, si no estás en el lugar exacto, la salvación no va a fluir. De manera que la fe debe estar puesta en lo que no puede probarse, debe estar puesta en el hecho de que ese Jesús, que es Dios, que es hombre, murió, resucitó de entre los muertos, pero que todo eso lo hizo para salvarte y es suficiente. Eso es lo que no se puede probar y eso es lo que nos toca creerle a Cristo. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Eso no puede probarse, eso debemos creerlo. Eso lo aceptamos por fe. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Dice Juan 3:36. Hebreos 9, 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar
a los que le esperan. La fe verdadera cree y se aferra a que toda la obra entera de Cristo es suficiente para perdonarme y salvarme hoy. Es suficiente para perdonar y borrar mis pecados pasados, presentes y futuros. Nosotros vemos en Isaías 53 la imagen del siervo sufriente, una profecía sobre los padecimientos de Cristo. Y en otros textos, como en 1 de Juan 4:10 o en Romanos 3:25, vemos la razón de este sufrimiento. Quiero que me acompañen a Romanos 3:24 al 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Noten en el versículo 25 que dice a quien Dios puso como propiciación. Primera de Juan 4, versículo 10 dice, en esto consiste en amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. De manera que la razón del sufrimiento de Cristo fue la propiciación por nuestros pecados. ¿Y qué es la propiciación? Bueno, en el Antiguo Testamento, el tabernáculo, la pieza principal del tabernáculo era el arca del pacto. Y encima del arca estaba el propiciatorio. Esta estaba siendo observada continuamente por 2 querubines de oro tallados. Y encima de este propiciatorio, el sumo sacerdote salpicaba con la sangre del cordero sacrificado. Y de esta forma, la ira de Dios se aplacaba, se apaciguaba, y de esta forma Dios se mostraba favorable al hombre. De esta forma, Cristo es nuestra propiciación. Él aplacó la ira de Dios. Su sangre derramada apaciguó la ira de Dios, de manera que para los que en Él confían ya no hay ira, porque Él la absorbió por completo. De manera que la fe verdadera libra de la ira venidera, porque Cristo absorbió en sí mismo la ira de Dios que había preparada para el creyente, de forma que cuando llegue este gran día de la ira, no habrá más ira para el creyente. Cristo la absorbió. No hay ira y no hay condenación. De manera que el Cristo resucitado regresará y el Cristo resucitado puede librar de la ira. Para ir terminando, me gustaría hablar sobre los tesalonicenses. Esta era la fe de los tesalonicenses. Esta es la fe que se divulgó por toda la provincia de Macedonia y de Acaya y de más allá. Los tesalonicenses era una iglesia joven, que hacía muy poco tiempo habían llegado al Evangelio, pero sin embargo esa fe, su fe pura y verdadera, resonó hasta en los rincones más lejanos de Macedonia y de Acaya. Y este es un ejemplo digno de imitar. ¿Tu fe te sacude de esta forma? ¿Tu fe te obliga a hablar y a proclamar con valentía? ¿Tu fe fue suficientemente grande para que dejes a los ídolos? Quizás hoy no haya ídolos, pero haya otras cosas. Metas, sueños, carreras, trabajos. ¿Es tu fe suficientemente grande para desestimar todas esas cosas? ¿Te empuja esta fe a servir a Dios en obediencia y a amar y a servir a tus hermanos en la iglesia? ¿Esta fe te da la certeza de que Cristo puede bajar de los cielos ahora mismo si quiere? ¿Es tu fe suficiente para que descanses con completa paz sabiendo que no hay ira para ti? Si tu fe no te mueve a todo esto, tengo que decir que lamentablemente y muy probablemente tu fe no sea verdadera. Y en este caso, si este es el caso, yo te ruego que evalúes tu condición, porque
por ahora, por lo menos, hay ira. Si esta es tu situación, si tu fe no te mueve a estas cosas, por ahora, para ti hay ira. Y solo Cristo puede librar de la ira. Yo animo a todos a que evalúen su condición y a aquellos que sí tenemos esta fe, animo a que alimentemos esta fe para que nuestra fe resuene de la misma forma que la de los hermanos en Tesalónica en el primer siglo. Y a aquellos cuya fe no es suficiente para moverlos de esta forma, yo les ruego que vengan a Cristo en arrepentimiento, porque no hay duda que de la misma forma, de la misma manera que Cristo resucitó, Él volverá. Y al volver traerá ira, y solo Él puede salvar de esa ira. Y pensando en estas cosas, yo me maravillo por la obra de Cristo en la cruz. Yo creo que no llegamos, ni en toda la eternidad vamos a llegar a dimensionar la totalidad, la profundidad de la obra de Cristo y de la salvación y liberación que Él trajo hacia nosotros. Yo creo que en esa eternidad no haremos más que recordar, que agradecer la historia bendita de la cruz de Cristo todos los días por toda la eternidad. Animo a todos a que alimentemos nuestra fe y que nuestra fe nos mueva a proclamar el Evangelio con valentía, a vivir renunciando a nosotros mismos, a ir a Cristo todos los días, para que nuestra fe se esparza y se difunda como en la Tesalónica del primer siglo. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta noche, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, oh Dios, que bendigas tu palabra, que uses tu palabra, Señor, y como tú dices, tu palabra no volverá a ti vacía. Rogamos, Señor, que tu palabra obre en nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que nos muevas, que nos sacudas, que alimentes, Señor, nuestra fe. Que nos mueva nuestra fe, Señor, a amarte, a servirte. Que nos mueva a arrepentirnos, Señor, de aquellos pecados que todavía seguimos batallando. Que nos mueva, Señor, a amar y a servir a nuestros hermanos. Te rogamos, Señor, también por aquellos que no tienen esta fe, Señor. Sabemos que solo tú puedes producirla, por lo que te rogamos, Señor. Habla, Señor, y salva. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.